Buenas tardes, estoy en el canal de Tita y Amanda mm, para un pequeño video que ojalá y me entiendan lo que les voy a querer decir. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Lo que les digo siempre, les deseo que estén bien y que donde anden, que vayan y regresen con bien a sus casas. Estoy en la carta de Corintios, 1 de Corintios, en donde el apóstol Pablo, que acuérdense que él antes era Saulo de Tarso, le manda una carta a una de las iglesias que él creó, porque creó 7 iglesias. Y les manda 2 cartas a la iglesia de los Corintios, pero yo estoy en la número 1, que les envió para llamarle la atención, porque se enteró que hay división en los creyentes, que no van unos a la iglesia porque dicen, no, yo escucho cuando va Pablo, y otros dicen, no, yo escucho cuando va Apolo la palabra. Y él les dice que no deben de hacer esas divisiones porque ahí lo importante no son las personas, sino la palabra de Dios, el Evangelio. Que no le den importancia a las personas porque al fin y al cabo, pues es la misma Biblia, es el mismo Cristo. No es diferente si lo dice Pablo o si lo dice Apolo. Les llama la atención porque dividen la iglesia de esa manera. Se dio cuenta de que hay inmoralidad sexual entre ellos. Y les dice que la fe exige sacrificios, en el sentido de que pues tienes que cambiar de vida. Si te gusta la bebida, la tienes que dejar. Si te gustan ciertos placeres, los tienes que dejar. Te tienes que enfocar en la palabra de Dios, y porque tienes que ser un ejemplo, porque son los que andan con Pablo y los que se encargan de la iglesia de Corintios. Entonces Pablo les llama la atención, les dice cómo deben de comportarse, no discutir, que no escuchen a personas que quieran desvirtuar el evangelio, porque se los van a encontrar en muchas partes, esos falsos profetas. Y les dice, no puede haber 2 evangelios porque hubo un solo Cristo. Entonces ellos, y se queja porque van personas también que tienen las ideas con la ley de antes, de cuando se sacrificaban animales para determinado pecado, para que Dios te perdonara, la circuncisión. Y Pablo les dice que ya todo eso es pasado, que desde que Cristo murió por nuestros pecados, ya no es el sacrificio ni la circuncisión necesaria, porque Él ya murió y pagó todos nuestros pecados. Lo que nos va a llevar a Él es la fe que tengamos en Cristo, lo que nos va a llevar a Dios. Eso es lo que les da a entender Pablo, y les da una buena regañada y les da un chorro de consejos, y les dice sobre todo eso, que si a las personas que no se han casado y que andan haciendo cosas que no deben, como los de la inmoralidad sexual, les dice, bueno, si están conmigo, me gustaría que si se abstuvieran de todo eso, pero si creen que no se pueden controlar, pues cásense. Entonces él les da esa opción, con tal de que no anden haciendo cosas que no deben. Entonces en Corintios 11, en una de Corintios 11, habla del velo de las mujeres. Les voy a leer este texto, está muy interesante. El velo de las mujeres. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta
falta al respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. No quiere cubrirse el pelo, que se lo corte al rape. Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape, pues que se ponga el velo. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien, es verdad que en el Señor ya no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón. Pues si el Dios ha formado a la mujer del varón, éste a su vez nace de la mujer, y ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre hacerse un peinado, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente usa el peinado a modo de velo. De todas maneras, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Yo siempre he sabido que cuando, bueno, en mis tiempos, ya ahorita se ha perdido esa tradición porque lo veo así en las iglesias, de que sí, antes íbamos a la iglesia y nos teníamos que cubrir la cabeza las mujeres. Las niñas a mí me ponían una rondanita así de encaje y las señoras traían su chalina de encaje. Tenías que entrar tapada a la iglesia, a la misa, o si ibas a orar o algo, tenías que entrar así. Y el señor se tenía que quitar el sombrero. Cuando tú pasabas por una iglesia, cuando yo era católica, pues pasabas y hacías el respeto porque pasabas por la casa de Dios. Y el hombre pues pasaba y se levantaba el sombrero. Ahorita tú ves que entran en shorts, que entran todas escotadas, que entran con vestidos muy llamativos, no podías ir tampoco en sandalias, en guaraches, tenías que llevar zapatos cerrados y ahorita ya todo eso se ha perdido. Entonces Pablo les dice a ellos, imagínense todas las tradiciones de ellos que eran mucho más sujetas al apóstol que ahora con un sacerdote. Él les decía eso, que las mujeres deberían de traer el pelo largo, no se lo podían cortar y no podían entrar a la iglesia sin velo, porque como dice ahí, primero nosotros nacimos de el hombre, no el hombre de la mujer. O sea, tenemos que respetar eso, que primero fue el hombre y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces tenemos que respetar eso, las mujeres. Pero ahorita ya se perdió todo eso. Pues Pablo por eso les llama la atención hasta las personas que sabe que se van a ver con mujeres, porque pues son jóvenes, y les llama la atención y les dice que si no puede abstenerse, que se case, porque no puede andar haciendo esas cosas y respetar a su esposa y su esposa a su esposo, porque ni uno ni otro pueden andar por un lado ni por ningún otro lado haciendo cosas indebidas. Entonces cuando les llama la atención, por eso les dice, la fe exige sacrificios. Y esos son unos de los sacrificios que exige: que te portes bien con tu esposa, el esposo que se porte bien con la esposa, que se porte bien con el esposo, y que sobre todo no hagan diferencias entre las personas que van a dar la palabra de Dios en la iglesia, porque francamente sí existe eso. En una iglesia a la que yo asistí por primera vez, yo recuerdo que a mí me fascina cómo habla ese pastor, cómo da la palabra. Y nos llegamos a acostumbrar mucho a la manera de ser del pastor, de cómo explica, de cómo te llama la atención y todo.
Y cuando llega una persona, tú te das cuenta inmediatamente que la persona va empezando, que batalla para hablar, que tiene mucha inseguridad. No es porque no es porque uno quiera dividir la iglesia. Es que si tú te vas a subir a un púlpito a hablar de Dios, tienes que estar preparado. Como le dicen a los músicos, tienes que estar preparado, no vas a venir a alabar cantando con problemas en la garganta o toda desafinada, este, uno por un lado y otra por otro lado con otros tonos. No, porque también le estás faltando al respeto a Dios así, por las alabanzas deben de ir perfectas. Entonces, a eso se refiere Pablo y eso lo entendí porque yo así cuando iba a esa iglesia decía yo, "Ay, este señor no se le entiende nada, o sea, te das cuenta cuando ni siquiera han leído la Biblia. Digo, me refiero porque ellos si se van a dedicar a eso, tienen que prepararse muy bien. Porque si a la gente se le ocurre preguntar cosas, te van a sacar de onda, porque no has leído toda la Biblia. Yo escuchaba cuando el pastor decía, a ver, por decir algo, ¿qué hizo Sara cuando Dios llegó y le dijo a Abraham que iba a regresar al siguiente año, iba a tener un hijo? Ellos dos que eran muy ancianos. ¿Qué hizo Sara? Entonces yo dije, no, pues todos están bien preparaditos aquí, pues ya leyeron todo, nadie contestó. Y pues yo sí le he dado una o dos o tres vueltas a la Biblia y pues sí te acuerdas de las cosas importantes. Entonces yo le dije, pues se rió. Dijo, ¿y los demás que no leen la Biblia o qué? Ya tienen tantos años viniendo y no me pudieron contestar esa pregunta. Esta señora es la segunda vez que la veo. Entonces, para tú estar en un púlpito hablando de Dios, tienes que estar bien preparado, porque, y también las personas que van tienen que leer la Biblia, porque si te pregunta el pastor, pues te vas a ver mal si no sabes algo tan sencillo como el texto de Juan 3:16, los más comunes en la Biblia, no te los vas a saber. Entonces, con esos hay unas citas como la de Filipenses 4:13, Juan 3:16, el Salmo 119, versículo 105. Esas son las cosas más que te pueden preguntar en una iglesia cuando estás, a ver si es cierto que has leído la Biblia, aunque sea solo una vez. El pastor que yo sigo, también se molestó por eso una vez que estaba predicando, perdón, y nadie le pudo contestar unas preguntas tan así que vienen, que son importantes que te aprendas, como algún texto en el Salmo 121, algún texto en el Salmo 23, que son los más, el Salmo 91, el Salmo 100, el Salmo 117. No supieron y dijo él, lo que voy a hacer es que los voy a poner a leer, aunque sea una vez la Biblia, y no se van a bautizar si aunque sea una vez hayan leído la Biblia. Porque no puede ser posible que ya tienen años aquí y no saben qué texto es el de Juan 3:16 o un texto del Salmo 23. Son los más famosos, el Salmo 23. De hecho dicen que debe de tener la Biblia abierta en ese salmo. Entonces Pablo les llama la atención por eso, porque se están saliendo del redil, porque andan escuchando personas que le están dando otro evangelio y les llama la atención y les dice, y no quise ir porque no quiero entristecerlos con mis palabras, porque pues obviamente los iba a regañar fuerte, y les manda esa carta. Entonces pues les da una reprimenda para que puedan entender el seguir a Cristo no es cualquier cosa, no es fácil. Tienes que
pues sacrificar muchas cosas, muchos placeres, tienes que cambiar tu manera de ser, de hablar, ya no pelear, ya no discutir y no andar haciendo cosas que no debes. Entonces, eso del velo de las mujeres se perdió ya esa tradición. Yo pienso que se debería de retomar eso porque yo siempre he sabido que para ir a la iglesia tienes que cubrirte la cabeza. Dicen que deshonras a Dios haciendo eso. Y el hombre tapándose la cabeza. Entonces, espero que me hayan entendido este pequeño video y les haya gustado. Y si gustan suscribirse, si les gusta darle like. Sobre las cartas que Pablo mandaba a sus iglesias. Y pues unas eran para felicitarlos, otras eran para llamarles la atención como esa, otras eran para repetirles el evangelio, para que servían todos los dones de Dios, que se pusieran la armadura de Dios para que pudieran ellos comprender las cosas y saber lo que significaba cada cosa. Como les voy a leer, a ver si aquí la tengo, eso me gusta mucho. A ver si no se me pierde, si no la voy a tener que buscar para otro video porque no quiero hacer que se vayan a aburrir. A ver. Aquí está, miren, dice. Esta viene en Efesios 6, de 10 al 17. Háganse fuertes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tenga siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas encendidas del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. A todas las iglesias, por ejemplo, este es Éfesos 6. A todas las iglesias él les mandaba, pues, les llamaba la atención o los aconsejaba. Les mandaba cartas y a veces él asistía y se quedaba con ellos determinado tiempo. Y ya al final él pues ya no pudo hacerlo porque donde él escribía estaba preso en Roma y pues ahí estuvo preso hasta que lo mataron. Pero él no se daba por vencido, él dice, ni se agüitaba, él seguía escribiendo, mandaba con Tito, con Timoteo las cartas a las iglesias que eran los que le ayudaban y se las escribían, y él encadenado. Entonces pues él al final les dice que él ya está por dejar este mundo y que pues ha peleado la buena batalla y ha mantenido la fe. Y entonces los que se encargaron después pues fueron ellos, Tito, Timoteo, Tíquico, todas esas personas que le ayudaban en las iglesias fueron las que se encargaron después de esas iglesias, porque pues él pues lo sacrificaron. Entonces ese es el pequeño video que les quería hacer. Pablo, después de perseguir
cristianos. Al final él fue perseguido, preso mucho tiempo, y pues por eso cuando le dicen los apóstoles a Cristo: Señor, pero si él nos perseguía para matarnos, Él es un instrumento que yo voy a utilizar para que lleve el Evangelio por muchas partes del mundo, pero Él también va a padecer persecución y va a ser martirizado y va a sufrir por mí, o sea, por su Evangelio. Él va a padecer por mí también, así como todos los que padecieron por ser cristianos y que él encerró y que maltrató y hasta que mató, como a Esteban. Él también va a padecer todo eso por mi causa. Y así fue. Y bueno, pues que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. El primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Insisto, qué difícil. Y después de nosotros todo el mundo es el prójimo. Y acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Si les gusta mi video, si gustan suscribirse, se los voy a agradecer mucho. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos en otro video.